Hola, ¿qué tal mundo? Soy Esther Crisóstomo y quiero en este día poder compartir con ustedes pues una súper buena y nueva noticia. A partir de este próximo jueves voy a empezar un Facebook Live, un programa en Facebook Live en el que voy a hablar sobre sexo para principiantes. Hay mucho que aprender, mucho que compartir, no solamente para que nosotros podamos vivir una sexualidad saludable, también para poder educar y transmitirlo de la mejor manera. Sin duda alguna, hoy vivimos un tiempo en el que nos rebasa el exceso de información, pero al mismo tiempo estamos viviendo las consecuencias de mucha ignorancia. Y para empezar y abrir el programa y hacerles la invitación a este nuevo grupo de temas que vamos a tener a partir del jueves, hoy quiero hablar sobre o un tema que me parece sumamente interesante, que es como la pregunta del millón que hoy está en esa boga en la que decimos que si la escena de las mujeres que se besan en la película de Buzz Lightyear influye en los niños para su orientación sexual o para su identidad, y si es cierto o no es cierto. Bueno, pues si bien es cierto que nosotros nos influimos de lo que vemos, de lo que escuchamos en las personas con las que nos relacionamos, definitivamente no cambia esa escena la orientación sexual o la identidad de nuestros hijos. Pero ¿qué es lo que sí en algún momento pudiera interferir en su orientación sexual o en su identidad sexual? Bueno, pues las acciones que suceden con ellos, ¿no? ¿Qué acciones o cuáles acciones suceden? Bueno, pues estas acciones tienen que ver con diversidad de cosas. Número uno, por ejemplo, el abuso sexual. Tenemos que saber que nuestro cuerpo tiene un registro neuronal y tiene un registro celular. Eso quiere decir que un bebé, por ejemplo, desde que nace y la mamá lo abraza, lo cobija, lo amamanta, ese bebé produce endorfinas y serotoninas que les da un sentido de pertenencia, de seguridad, y entonces es como las sustancias que produce a partir de que está con su mamá. Entonces, cuando él ve a su mamá, se emociona porque le produce esas endorfinas y esas serotoninas y hace un registro neuronal y celular en el que este contacto es completamente agradable, bueno y saludable. ¿Qué sucede con el abuso sexual? Exactamente lo mismo. Hay un registro neuronal y celular en el que habitualmente el agresor sexual pues no siempre es alguien que conoció allá afuera, que lo violentó, que lo maltrató, sino muchas veces es un proceso de seducción. Es alguien que es el vecino, que es el primo, que es el tío, que es el amigo, alguien que le hacía ver, querer y saber que era divertido, que era un juego, que era por él, que me iba a hacer sentir bien. Además, a veces había un intercambio de dulces y de ciertas cosas. Entonces, cuando un niño, refiriéndome específicamente a un niño masculino, es abusado sexualmente por otro niño, hacen un registro neuronal y celular en el que empieza a experimentar el placer a través del mismo sexo, y por lo tanto, cuando hace este registro, cuando se convierte en adolescente o se convierte en joven, considera que el placer proviene de alguien de su mismo sexo. Por eso es que el abuso sexual influye de una manera no determinante, pero sí en la mayoría de los casos de los niños que han sido abusados sexualmente, pues tienen este conflicto de experimentar el placer a través de alguien de su mismo sexo. Otra cosa que puede influir es hoy hay un exceso de información. Y desgraciadamente nuestros niños a veces no tienen estos autorreguladores y no tienen la regulador del adulto, sino que están expuestos al celular, al iPad, a la computadora, a lo que sea, con un sinfín de información, de imágenes, de muchísimas cosas. ¿Sí? Si un niño, hoy hemos visto niños que desde los 7 años, por ejemplo, tienen acceso a la pornografía, tienen acceso a mucha información con una connotación sexual desde los juegos en línea, desde muchísimas cosas. Y entonces, bueno, pues a través de ello, pues se desequilibra la información. Muchas veces incluso nosotros estamos viendo una película y decimos, le quito, no le quito, le dejo, no le... Ay, para que lo vea normal. En lugar de cuestionarnos, ¿es adecuado a la edad de mi hijo? ¿Es algo que está viviendo? E incluso es la forma como me gustaría que lo viviera. ¿Se lo podría explicar en este momento? Y sí tenemos que ser muy cuestionadores de las escenas que nosotros permitimos que nuestros hijos vean. 3, bueno, pues los depredadores virtuales. Hoy, desgraciadamente, hay infinidad de depredadores sexuales en todos lados y para todas las edades.
Antes los niños estaban en la calle, los depredadores estaban en la calle. Hoy los depredadores están en todos lados. Y hay desde niños muy pequeñitos que pertenecen a ciertos juegos en línea o a superhéroes o a chats incluso o grupos de anime, de infinidad de cosas. Y entonces el depredador puede ir desde con el más chiquito que tenga unos 8, 9, 10 años, acceder a un chat y entonces le dicen, ay, acabas de ser ganador a un premio especial en donde se va a presentar un grupo de animadores que tienen que ver con tu juego favorito, tu equipo de fútbol favorito o con el juego que ellos están teniendo. Y entonces, como te ganaste ese super premio, nosotros te vamos a regalar un uniforme especial, exclusivo, hasta firmado por todos, pero necesito que me mandes una fotografía de tu cuerpo y de tu cuerpo sin ropa para que yo pueda hacerte tu traje. Los niños obviamente en su total inocencia agarran su celular, porque tienen su propio celular, se toman la foto y a veces la mandan, a veces le dicen a la mamá, mamá, me están pidiendo esto, tómame la foto, porque en su inocencia todo lo hacen. Y el adulto se puede dar cuenta, pero a veces el adulto no se da cuenta y a niños muy pequeños están siendo chantajeados y están siendo amenazados para que puedan mandar fotografías de sí mismos. Y entonces empezamos a meterlos en temas de sexualidad cuando ni siquiera tienen la edad para poder procesarlo. Estos depredadores no solamente les llegan a los niños pequeños, también les llegan a los niños grandes. Y les dicen, y grandes estoy hablando de sexto, secundaria, y entonces estos chicos a veces son seducidos de esa manera, ¿no? A partir de soy una chica, me encantas, pareces maravilloso, qué genial se ve esto. Empiezan a construir como una especie de relación. Después, por supuesto, les piden fotografías, les piden videos y posteriormente los chantajean, los amenazan y no solamente los chantajean y los amenazan, también les dicen que son hombres. Yo estaba dando un taller de precisamente como de peligros en las redes en una secundaria y les hice como primer pregunta, a ver chicos, ¿qué han encontrado ustedes en las redes como un peligro? Y casi a voces de todos decían que es hombre hasta que te demuestre lo contrario. Dije, quiere decir que estos chicos ya han vivido pues muchas experiencias de ese tipo. También, bueno, pues se vuelve un problema los retos y los videos de TikTok que tienen que hacer, ¿no? Vamos a empezar por los retos. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, parejas que van caminando en la calle y entonces hacen un reto y dicen, bueno, aquí estamos 5 personas, estamos jugando. A la primer pareja que pase, sean jóvenes, adultos, incluso ancianos, te toca besar al señor o te toca besar a la señora. Y entonces empiezan a permitirse cierta cantidad de contactos, ¿no? A no tener el límite de decir, oye, ¿por qué tendría yo que besar a esta persona? Es más grande, es más joven, es más esto. Y se empiezan a permitir ese tipo de contactos. Entonces, por reto, tienes que besar a este, tienes que besar al otro, tienes que besar a aquello, tienes que enseñar el cuerpo, tienes que hacer infinidad de cosas. Uno de los retos que más se ha presentado es, por ejemplo, el que tienes que besar al abecedario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues yo soy fulanita de tal, voy en primer año de secundaria y entonces en la lista, ¿no? Viene pues Marcela, Pepe, etc., ¿no? Entonces Marcela, pues está la M, Pepe la P, J Juan, pero en la M solamente está Marcela, no hay otra M. Entonces, pues ni modo, tengo que besar a Marcela porque es la única M que existe. Y pues beso a Marcela, beso a Pepe, beso a Juan, pero también beso a María, pero también beso. Y entonces nos estamos besando con hombres y con mujeres para que yo pueda besar a todo el abecedario. Podríamos pensar inocentemente que, ¿qué tiene? Pero ¿se acuerdan lo que les dije del registro neuronal y celular? Bueno, pues además de esos registros, también debemos de tomar en cuenta que nuestros jóvenes están en una adolescencia, en una ebullición total hormonal. Y es cuando más intensamente vives la parte sensible, sensitiva, corporal. Y entonces por eso, pues es una edad en la que habitualmente no tienes un novio o una novia, que es como, o no es recomendable que lo tengas entre los 11 y los 17 años, porque estás en ese proceso. Sin embargo, todos los que fueron adolescentes, a lo mejor fue cuando di mi primer beso,
fue cuando tuve mi primer novio, fue cuando tomé la mano de alguien, incluso cuando alguien pudo llegar algo más lejos. Entonces, esa es esa edad. Ahora imagínense, si tú a lo mejor eres niña, un niño, y dices, bueno, sí tuve mi primer beso con un novio, sí tuve mi primer contacto sexual, pero bueno, era con alguien del sexo opuesto. Pero hoy que lo hacen de esta manera, solo por un juego, pero si además tienen una carencia afectiva, poca atención, y de repente se encuentran a alguien que los besó y que era su mejor amiga o su amiga, una compañera, y dicen, wow, no se sintió tan mal, parece que tiene, bueno, es que fue un juego, acuérdate, no, pero a mí sí me hiciste sentir algo, y empiezan a generarse esa confusión por la parte sensorial. Entonces, muchas veces estos juegos, estos TikTok, estos retos, tienen una intención. Y la intención es esa, que te erotices, que te guste, que empieces a sentir esas sensaciones y que sean a través no solamente del sexo opuesto, sino también del mismo sexo. Otra situación que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el alcohol. Hoy, desgraciadamente, y así se los digo porque se me hace una desgracia, muchos niños están tomando a una edad muy temprana y a veces parece muy permitido por los papás. Ah, que tiene, nada más es uno aquí donde yo los vea. Ay, es tantito, o a veces ni siquiera se enteran. A veces dejan que el hijo se vaya a quedar en la casa de saber quién. Ay, bueno, es que es su amigo, ¿cuál es el problema? Pero ni siquiera verificamos si hay un adulto o no. Pero sí les puedo decir que he encontrado casos de no uno, varios chicos de 14 años que toman y que en el proceso de tomar le dicen a los papás, ¿sabes qué? La verdad es que ya no sé si me gustan los hombres o las mujeres. ¿Por qué? Pues es que me besé con mi amigo y al besarnos, pues entonces, ¿por qué lo besaste? Es que estábamos tomando, porque estabas tomando. Y le decía yo a un chico, ¿sí sabes que es ilegal tomar a los 14 años? ¿Sí sabes que nada más en la mayoría de edad se debe tomar? No, bueno, sí, pero, o sea, le estás añadiendo hormona más alcohol, más la falta de criterio, la falta de ocasión y de muchas cosas, y te estás besando con un amigo. Claro que cuando ya no es la fiesta y ya no hay alcohol, el otro te dice, oye, pues hay que intentarlo, hay que probarlo, ahora que no estamos tomados. Y entonces hay muchas situaciones, porque incluso conocí un chico que decía, mi papá no me va a querer, mi papá me va a correr de la casa, yo prefiero morirme. ¿Y por qué lo besaste? Pues es que estábamos en una fiesta, estábamos tomando, parecía divertido, era como un reto, y así diversidad de chicos. Entonces hay un chico que decía, ¿sabes qué? Mira, a mí me gustaba mucho esa niña, pero la verdad es que hoy esa niña se besa con todas sus amigas y se besa enfrente de todos y luego besa a un amigo y la verdad es que ya como que le perdí el gusto. ¿Por qué nuestros chicos se están permitiendo esas cosas? ¿Por qué en un grupo, a lo mejor de 5 niños, 7 niños, unos se besan y otros no? Y aquí viene el siguiente factor, la falta de límites. Hay chicos que tienen autorreguladores y dicen, pues sí, sí se diviertan, así sí lo hacen, pero la verdad es que yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque desde muy temprana edad me han marcado los límites y esos límites hacen que habitualmente me coloque en una posición de seguridad. Pero el que no tiene límites favorece el gusto, el placer, el yo sí tomo, el yo sí me beso, el yo sí hago, el yo sí voy. ¿Qué importa que me digan algo? Ya saben que yo hago lo que quiero y van rebasando esos límites. De tal manera que se vuelven poco cuestionadores de las cosas que están pasando, de cómo va a repercutir en su futuro, de incluso la imagen que se están construyendo de sí mismos respecto al grupo, respecto a los demás y finalmente respecto a ellos mismos. Creo que es muy importante que nuestros hijos crezcan con límites. Siguiente punto, quiere decir que nosotros también tenemos que tomar en cuenta no solamente los límites, cuando nosotros revisamos las redes sociales de nuestros hijos, el celular, la forma como ellos se relacionan, cómo se relacionan con los demás, qué palabras utilizan, cómo se dirigen al otro, son capaces de exigir respeto y ponerle límites al otro o se van ahí involucrados para ser parte del grupo, para ser aceptados, para ser complacientes. Necesitamos revisar los celulares de nuestros hijos. No tiene nada que ver con
Privacidad, ¿cuál privacidad? Son menores de edad, son económicamente dependientes, están en un proceso educativo y de orientación. Todavía nosotros tenemos que ir como marcando el camino y la pauta, así es que no lo podemos dejar tan a la ligera de él aprenderá, decidirá, se dará cuenta, porque aprender a través de las experiencias también es aprender a través del dolor y los fracasos. Y no es que no nos dejen un aprendizaje, es que en una de esas nos pueden dejar una muy mala experiencia o repercutir en la formación de nuestro carácter, nuestra identidad, nuestra orientación y muchas cosas. Así es que es muy importante que los papás podamos pues revisar esos móviles. Otra cosa que nosotros necesitamos hacer es tener una relación con nuestros hijos. ¿Qué es tener una relación con tus hijos? Tener el tiempo, las palabras y la relación para hablar con ellos de estos temas y de muchos más. Porque si nosotros solamente los regañamos, solamente los castigamos, solamente tu recámara, la tarea, la calificación, ay, ellos dicen, ¿para qué los veo? Si cada vez que me ven me reclaman, me dicen me esto y me lo otro. No hay momentos de diálogo, de aprecio, de abrazo, de risa, de diversión, solamente hay de regaño. Y es muy importante que nosotros construyamos una relación positiva y saludable con nuestros hijos, construirla, hacerla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cómo te relacionas con ellos? Y cómo me encanta cómo hiciste esto, ser capaces de felicitarlos, de reconocerlos, de reírnos con ellos y no solamente estar marcando como las cosas en las que ellos se equivocaron. Hablarles, ¿qué pasaría si un amigo te quisiera besar? Ay, no, mamá, ¿cómo crees? Yo no lo... ¿Qué pasaría si tú ves que alguien intervendrías, le harías un comentario? ¿Te parece correcto? Hacerlos críticos y analíticos de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que sucede a su alrededor, de lo que sucede con sus compañeros. Quizá es cierto que haya cosas que no nos cuenten, pero si los hacemos críticos y analíticos lo van a pensar un poquito más. En lugar de simplemente hacer las cosas porque parecen divertidas, parece que todo el mundo las hace, porque ¿qué tiene? Hay que probar y hay que ver. Hoy ese es el mensaje. Prueba. No sabes si algo te va a gustar si no lo has probado. Y entonces nos encontramos con muchos factores seductores hacia ellos de adultos, de jóvenes, de menores y de pares, que son los que son de su misma edad. Tenemos que ser muy cuidadosos de lo que nosotros tenemos en los móviles. Hay muchos chicos que te dicen, ¿sabes qué? Mi papá tiene un montón de pornografía. No, yo la otra vez me prestó su celular para hacer una llamada, para ver esto, y tiene mucha pornografía. O le mandó esto a sus amigos. Hay que ser cuidadoso. Hay que educar, no solamente con las palabras, no solamente con la prevención y con las acciones, también con el ejemplo. Si nosotros no somos adultos autorregulados, ¿cómo vamos a esperar que un niño pueda ser autorregulado, que pueda decir, a mí no me mandes ese link, no me mandes esa información, no me mandes esos videos, si nosotros mismos como adultos no lo somos? Así que ahí se lo dejo de tarea. Hay muchas situaciones que sí intervienen en la identidad y la orientación de nuestros hijos y son las que viven. Cuando ellos pueden encontrar factores seductores, factores no adecuados a su edad, factores de abuso en los que ellos no sepan lidiar con eso. Cuidemos la mente y el cuerpo de nuestros hijos. No solamente con una escena que podría estar en una película, sino en la forma integral como ellos ven, perciben, viven y aprenden sobre el tema de la sexualidad. Soy Esther Crisóstomo, deseo que haya sido de mucha utilidad para ustedes este pequeño video y recuerden que ahora todos los jueves voy a tener una sección, un Facebook Live cortito de 15 minutos, ahorita me excedí con 18 de 15 minutos en donde voy a hablar de sexo para principiantes. Entre más educados e informados estamos, mejor vivimos y de una forma muchísimo más saludable y equilibrada. Que tengan un excelente día.